Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora nos vayan a escuchar, pero estamos en el viaje del sonámbulo. Eh, pues estamos exactamente en febrero. Las relaciones, ya les hemos dado un programa de anticonceptivos que espero que disfruten y sigan al pie de la letra. Y ahora vamos con otro tema de las emociones, que es la codependencia. Y para eso traje una vez más a Ana Lilia Godoy Olmedo, psicóloga clínica con especialidad en musicoterapia. Entonces, hola Ana. Hola, ¿cómo estamos? Yo súper contenta con que me vuelvan a invitar para poder platicar. Muy bien. Nosotros también estamos muy felices de tenerte aquí y de cubrir varios eventos de Lebri. Muchas gracias. Gracias por todo el apoyo que nos brindan y bueno, pues sí, súper contenta de escucharte nuevamente. Bueno, pues vamos a este tema. Entonces, Ani, para la gente que aún no sabe o no entiende precisamente qué es esto, ¿qué significa la codependencia? Ok, mira, la codependencia, o sea, y vamos a hablar de esta parte que es como codependencia emocional, ¿no? Es una relación de apego afectivo exagerado que normalmente ocurre en las parejas, pero que también puede darse entre amigos y familiares. Entonces, estamos hablando que la codependencia es un trastorno psicológico caracterizado por una preocupación excesiva y desmedida por las situaciones de otras personas. Y esto lleva a que las personas se descuidan de sus propios problemas y se enfocan a tratar de resolver los conflictos ajenos. Entonces, por lo tanto, la codependencia se define como una serie de patrones cognitivos, que son los pensamientos y conductas que aparecen de manera compulsiva en respuesta a una relación tóxica. La relación tóxica no solamente se da en pareja, sino también se puede dar con la familia, con la mamá, con el papá, con los hijos, con los amigos y además también podemos ser codependientes de nosotros mismos. Por lo que normalmente se desarrolla en personas que tienen vínculos muy cercanos, como alguien que padece algún tipo de adicción también, como es el alcoholismo, la drogadicción, y pueden darse cuenta o estar en alguna relación disfuncional. O sea que la codependencia sí se puede asemejar con una adicción. Sí, sí, exactamente. Generalmente en clínica y en el área de psicología se maneja mucho como la parte de las adicciones. Pero te digo, no lo es todo. También podemos encontrar personas codependientes de sí mismas, codependientes de su forma de pensar, de la forma de vestirse, de comer, ¿no? ¿Cuántas personas son codependientes al alimento? Y entonces ya estamos hablando de trastornos alimenticios. Y además, puede ser de estas personas que también siempre están buscando la manera de verse mejor en el cuerpo y entonces empiezan a transformarlo por medio de operaciones y son codependientes. Entonces, es algo que hace cuenta como un apego excesivo. Es el apego no solamente a las personas, puede ser a las cosas, pueden ser también a cierto tipo de medicamentos o como decíamos, las adicciones. Entonces es algo que no puedes dejar atrás y entonces te vuelves codependiente. Consideras que lo necesitas para poder sobresalir en este mundo. Muy bien. Y en cuestión, por ejemplo, ¿y cuál sería la diferencia entre codependencia y apego? Bueno, vamos a ver, ¿no? Ujú. Vamos a platicar precisamente de lo que es la dependencia. Una persona dependiente es aquella, para poder entender, o sea, como los tres conceptos, ¿no? Entonces, imagínate una persona que es dependiente. Una persona dependiente es aquella que va a buscar que otra persona le pueda resolver todos sus conflictos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, dentro de la pareja, hay alguien que depende ya sea física, emocional, este, o mentalmente de la otra persona, económicamente. Entonces, depende total. ¿Qué le pueda resolver?
Entonces, ¿quién va a resolver? El codependiente. Entonces, el codependiente, estas dos relaciones, para que se dé, debemos de tener alguien que quiera controlar y alguien que se deje controlar. Y de ahí estamos hablando que esta relación es tóxica. Entonces, por lo tanto, la dependencia y la codependencia son como factores psicológicos y trastornos que llevan a la destrucción de la misma pareja o de la relación que se da. El apego, todos tenemos apegos. Entonces, la diferencia es que es un apego, puede ser más sano. O sea, tengo apego a lo mejor a la lectura, tengo apego a mi pareja, pero este apego hay algo muy diferente. Hay un contrato, se hablan las cosas y entonces no puedo dejar de vivir sin la otra persona. El dependiente y el codependiente es la exageración de este tipo de apego. ¿A qué se refiere? Que yo ya no puedo, ya no soy yo si no estoy con esta persona, ya sea que me controle y yo dependa de esta persona o que yo controle y sea una codependiente porque le quiera resolver todos los conflictos. Entonces, podemos hacer la definición de estos tres factores. El apego a veces es necesario hasta cierto límite, pero si sobrepasa ese apego, se vuelve una dependencia y una codependencia y entonces ya estamos hablando de un trastorno psicológico. ¿Y cómo qué sería ese trastorno, disculpa? ¿Mande? ¿Cómo qué sería ese trastorno? Es un trastorno de, haz de cuenta, vamos a ir definiendo como qué es lo que le sucede a la persona para que te puedas dar cuenta cómo puede afectar. Ok, entonces te decía, para que se dé, tenemos que tener un dominador y un dominado. Y entonces, este apego, otra vez, el apego se refiere a un vínculo emocional saludable entre dos o varias personas, mientras que la dependencia emocional genera ansiedad y agobio para la otra persona. Entonces, para que se den estos vínculos sanos, tenemos que tener una dependencia e independencia emocional sana bajo ciertos tipos de circunstancias. Pero para las personas que están enroladas en estas relaciones destructivas, pues bueno, ¿qué le pasa? Son personas que no ponen límites. El controlador, el codependiente, no va a poner el límite. No va a decir, hasta aquí te voy a resolver. No, le va a querer resolver toda la vida y toda la existencia a la otra persona. Entonces, tiene una baja autoestima. ¿Por qué? Porque necesita el reconocimiento del dependiente. Y entonces va a cuidar obsesivamente hacia los demás y tiene esta necesidad extrema de controlar, ¿sabes? Son personas que controlan tiempos, horarios, actividades y demás. Entonces, no pueden tomar decisiones, dejan que el otro tome las decisiones y después resuelve. Y entonces tienen problemas de identificar y comunicar y expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Tienen una ira crónica, o sea, se enojan y entonces pueden reaccionar emocionalmente fuerte. Tienen una necesidad extrema de aprobación y reconocimiento y siempre va a buscar la negociación de los problemas del otro en beneficio de sí mismo. Genera mucha ansiedad y miedo al rechazo y al juicio o al abandono. Y entonces, pues, esto ocasiona problemas de intimidad o de las mismas relaciones. ¿Y qué crees? Pues, mienten compulsivamente. Pero estas son las personas que desarrollan la codependencia en otra, ¿no? Esto es lo que tiene el codependiente emocionalmente. Ok. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, es lo mismo. O sea, por ahí decimos que siempre hay un roto para un descosido. Bueno, pues así es. Es lo mismo que tiene el dependiente, una baja autoestima, que depende de alguien más, ya sea una adicción de una persona y demás, y que va a buscar como también valor de acuerdo hacia el otro, pues bueno, no siempre. El codependiente siempre va a buscar por meter a la persona en una burbuja. En el caso extremo, digamos, o un caso coloquial, es como aquel hijo que toma
y es alcohólico y llega borracho a casa, ¿no? Entonces él es el dependiente del alcohol. Los codependientes son las personas que viven con él. Por ejemplo, la madre, para poder solucionar la cruda del hijo, pues al otro día ya le tiene su cerveza, su chilaquil, y es una persona que va a mantener constantemente esa dependencia del otro hacia la adicción. Entonces, por lo tanto, la mamá necesita reconocimiento, no sabe qué hacer, no puede poner límites al hijo, no tiene una baja autoestima, porque si tuviera una alta autoestima no permitiría, ¿no? Ciertas cosas, porque estamos hablando que el dependiente, si es en cuanto a las adicciones, pues bueno, va a ser también muy explosivo. Es ¿Y qué sucede? Entonces, esa codependencia, persona codependiente, pues no es una persona que tenga una alta autoestima, por ejemplo, ¿no? o sea que Sí. también puede surgir de la culpa. Puede surgir de la culpa la codependencia, sí, porque algo le debemos a la otra persona. La culpa es esto que te arrastra en el sentido de que te debo algo y tengo que cubrirlo bajo todas las alternativas. Pero también el dependiente no es una persona que no sepa lo que está haciendo, ¿sabes? O sea, sí se vuelve un trastorno psicológico porque ya no puede con esa dependencia, pero va a buscar un logro. Y entonces, pues de ahí también viene el chantaje y las mentiras. Y sí, se puede generar desde la culpa que yo sea una persona codependiente que siempre le resuelva a alguien más, ¿no? También sí genera lo que te decía, la codependencia no solamente es como el factor de una persona hacia otra, también puede ser que yo busco una codependencia en donde, por ejemplo, la alimentación que te decía, soy muy dependiente, estoy atrapada con la alimentación, entonces me genera culpa y entonces voy a buscar soluciones de lo que me acabo de comer y entonces a lo mejor voy y trato de sacar el alimento y por lo tanto me vuelvo al mismo tiempo dependiente y codependiente de mí misma. Y se puede generar por medio de las culpas. Es uno de los factores. No es su totalidad, pero sí es uno de los factores. Ok, ¿y existe algún tipo de codependencia sana o siempre va a ser negativa? No, la codependencia ya es un trastorno psicológico y entonces no es nada sano. Ya no es nada sano porque imagínate una persona que deja de ser, deja de sentir, deja de pensar, porque está al pendiente del otro. Por ejemplo, se puede dar hasta en las mujeres que son golpeadas, ¿sabes? O sea, en esta situación de lo que es violencia intrafamiliar, se da mucho. O sea, no lo puedo dejar porque soy dependiente, pero al mismo tiempo soy codependiente porque yo tengo que trabajar y mantener a mi esposo, porque él, o sea, no puede, pero el otro me golpea, me maltrata, y entonces imagínate, ¿tú crees que puede ser la codependencia una situación sana? ¿A qué grado? Yo creo que no. Hay que diferenciar nuevamente. Una cosa es apego, acuerdos de relaciones, de pareja, de la familia, de amistades, que nos permiten ser personas independientes, pensantes, emocionales, físicas y económicas, y entonces yo creo que de ahí se manejan acuerdos. Eso puede ser un apego afectivo, más no este apego de dependo totalmente de ti o yo te quiero salvar. Entonces, no, la codependencia y la dependencia ya es un trastorno psicológico y por lo tanto no es sano. Ok, y pues bueno, seamos sinceros, mucha gente no sabe que es codependiente de otra persona o de alguna situación o adicción a objeto, ¿no? Entonces, Bueno, ¿cómo detecto que soy codependiente? ok, pues bueno, vamos a ver como que varios puntos. El primero que yo te quiero compartir, pues es esto, ¿no? Cuando nuestros propios intereses ya no los tomamos en cuenta, cuando descubrimos que dejamos de hacer lo que queremos hacer y estar al pendiente del otro. Eso es un factor, un foco rojo para darte cuenta. ¿Por qué? Si yo estoy feliz y tengo ganas de ir con mis amigas y entonces, pero me doy cuenta
que mi esposo se enoja, necesita de mí, ¿no? Porque el otro también, el dependiente, es así, ¿cómo me vas a dejar en estos momentos? Y entonces dejo de, fíjate bien, de arreglarme, de pensar, dejo amistades, dejo mis actividades, y entonces porque vivo y me desvivo por el otro. Entonces, eso es como darte cuenta, bueno, realmente estás haciendo lo que te gusta hacer, tienes tus hobbies, tus actividades, este, y si esto, ¿y con qué frecuencia las haces? ¿Eres leal a ti mismo o solamente eres leal hacia el otro porque necesitas de ese otro? Porque la dependencia y codependencia pues van de la mano. Entonces, has dejado, otro de los factores y foco es, ¿has dejado algunos amigos o familiares de frecuentar? ¿No? Entonces, tienes que equilibrar, checar quiénes eran los que estaban en tu entorno de tu vida antes de tener la relación tóxica, te digo, de pareja, de padres, hijos, de hijos hacia padres, de amistades. Pues bueno, quiénes estaban alrededor tuyo y que convivías y que ahora los has dejado de convivir. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de ahí? Entonces, también, ¿qué te causa tanta ansiedad? O sea, si tienes esta parte de estar ansioso, de querer resolverle al otro. ¿Por qué le quieres resolver al otro todo? Porque quieres controlar tiempos y espacios. Y entonces, de ahí tienes que darte cuenta de qué tanto tiempo te dedicas a ti. Y si no te estás dedicando tiempo, entonces seguramente es porque le estás dedicando tiempo a alguien más. Por lo tanto, son como así. ¿Cómo está estructurada tu autoestima? O sea, ¿te quieres, te amas o solamente buscas el reconocimiento? Ese es otro, ¿no? También, si quieres controlar, como te decía, no solamente tu forma de actuar del otro, sino también controlarlo emocionalmente, que me ame, yo soy parte de él. Y las y si no tienes esta habilidad de la comunicarte también con el otro, tus deseos, tus necesidades y tus sentimientos porque consideras que no son importantes y que los únicos importantes son los del otro, pues también. Si te estresas demasiado, puede ser otro de los factores. Entonces, como te das cuenta, tienes que identificar cuáles son tus rutinas, tus hábitos, tus pensamientos y de acuerdo a esto darte cuenta si eres una persona independiente ama y que está con alguien más, pero que lucha por sí misma, tiene metas y logros para alcanzar. Muy bien. ¿Y tú crees que pueda existir gente que ejerza esta violencia sin darse cuenta? ¿Sí? Sí, porque un codependiente, ¿cómo te diré? Es violento. Es violento cuando no hace el otro lo que considera que le está dando como solución. Entonces, ¿cuál es el factor? Si no me obedece, pues ya no me ama. Y si ya no me ama, me puede dejar y yo no puedo controlar este abandono. Entonces, voy a empezar a chantajear. Y el chantaje es violencia. Y entonces puedo ser la mujer más sutil y puedo empezar a chantajear en, no, no te vayas porque mira, ¿no? Y también, y si no logro mediante los chantajes, pues bueno, va en aumento hasta que pueda perder yo el control y volverme totalmente agresiva hacia mi dependiente. Y también sucede porque imagínate, si me siento sola, tengo un esposo alcohólico o tengo un hijo alcohólico y al mismo tiempo es agresivo y me insulta y me agrede y pero lo amo y siento que le debo algo y tengo culpa y demás, o sea, ¿cómo vive esa persona? Estresada. Y violencia genera violencia y a lo mejor no con tu dependiente, pero sí con otras personas que están a tu alrededor, porque eso genera estrés y tienes que poderlo sacar, porque eres una olla estrés. Entonces, sí, y puede decir, es que yo no soy violento. O sea, algo me pasó para poder gritar, violentar, insultar y demás.
hacia alguien en la calle, hacia la vecina, hacia mis hijos. ¿Por qué? Porque se vuelve una cadena de violencia. Ok. Y, y por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de especialistas que te pueden ayudar con este apego, con esta codependencia y dependencia? Mira, se manejan diferentes tipos de terapia, ¿no? Entonces, para la dependencia y la codependencia. Una de las terapias que funciona mucho es la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia te permite identificar y ver los patrones tanto de pensamientos como de comportamientos. Y entonces, de acuerdo a tus comportamientos, si soy una dependiente, cuáles son los que dependen de la otra persona y si no, cuáles son los que yo resuelvo hacia el otro. Y esto me da la alternativa de darme cuenta dónde estoy parado. Esa es una de las terapias. También está, pues, obviamente, la terapia transpersonal, el psicoanálisis. Hay un factor de terapias que te pueden ayudar. ¿Para qué? Para que podamos nosotros darnos cuenta. Entonces, hay diferentes tipos de tratamientos, como dentro de la psicoterapia individual o grupal que está enfocado a identificar para precisamente cambiar estos patrones de pensamientos y comportamientos codependientes. Entonces, también hay apoyo de grupos de autoayuda donde puedan participar y te das cuenta por medio de la escucha con otros compañeros que están ahí alrededor si eres un codependiente. Entonces, y esto, pues no, como sabemos, se hace a tipo anónimo, pero que nos ayudan para la parte de recuperación. También está la terapia familiar. Y la terapia familiar pues va a involucrar a todos los familiares para que se puedan dar cuenta y para mejorar la comunicación, perdón, y las dinámicas familiares. Y en caso de tratamientos de adicción, pues vamos a ayudar a la persona que tiene esa dependencia de adicción a lo que sea. Y entonces también se hace un proceso de recuperación, pero involucran a la familia. Y entonces hay que tomar en cuenta algo muy importante, Coyo, que de cada individuo es único y requiere a lo mejor de diferentes enfoques de tratamiento, pero tienen que ir y tomar terapia. O sea, yo los invito a que acudan con un terapeuta, con un psicólogo, y que de ahí, pues bueno, se hace todo un cuestionario y se les hace todo lo que es un diagnóstico para ver si están dentro de ser dependientes o codependientes, ¿no? Entonces, obvio que el primer paso para que nosotros podamos acudir es decir, necesito ayuda y querer cambiar mi vida, porque es fundamental. Ok. Ya que estás entrando en esto de los grupos de ayuda, no sé si has ubicado una película que se llama Renfield, que es asistente de vampiro. Donde Ajá. sale Nicolas Cage. Pues fíjate que la dinámica ahí es muy interesante porque empiezan precisamente dando un resumen de la relación de su asistente y el vampiro Uh-huh. en un grupo de codependientes. Ajá. Y ahí lo interesante es que, por ejemplo, manejan la relación de la codependencia de, ¿cómo se llama? De jefe, empleado. Uh-huh. Ajá. Entonces, para que no crean que esto no puede pasarte si no es en tu casa, si no es con tu pareja, te puede pasar con cualquier tipo de relación, ¿no? Con cualquier tipo de relación, o sea, con cualquiera. El asunto, te digo, o sea, y no solamente, y repito, no es una codependencia con otro, también puede ser contigo mismo. Por Entonces, ejemplo, el asunto, cuando es mm, conmigo misma, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me doy cuenta que soy codependiente de mí misma? porque tienes que darte cuenta de que eres dependiente. Y cómo tú misma, o sea, buscas la manera de esa dependencia cubrirla con satisfacciones y te apapachas y traes las soluciones. Pero lo que estás diciendo acerca del trabajo es muy cierto. Hay muchas películas que podemos ver ese patrón de dependencia, codependencia. Creo que todas las películas que tienen que ver con violencia intrafamiliar las puedes ver, ahí está muy marcado. Todas las películas que hablan de adicciones está súper marcado quién es el dependiente y el codependiente. Toda la situación laborales se puede dar, o sea, no
no me quiero salir de mi trabajo porque soy totalmente dependiente y el codependiente es mi jefe, ¿no? Porque me está dando todas las alternativas para solucionar algo. Entonces, ojo, si dependes económicamente, física, emocionalmente, entonces date cuenta qué tan dependiente puedes ser o qué codependiente eres. También sabes que esta codependencia también puede ser de los padres permisivos, que permiten tanto a los hijos con tal de cubrir, como tú decías, culpas o necesidades del hijo por no saber cómo manejar la relación de familia. Muy interesante, ¿eh, Coyo? O sea, da para mucho. Sí, totalmente. Y hay muchos ejemplos de la vida real que podemos tomar, pero no queremos quemar a nadie, ¿verdad? No, 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 no. A nadie tomemos. Pero No, pero en este caso, a pesar de que es una película cómica, yo sí la ujú, recomendaría porque gran parte de ella se desarrolla en el grupo de codependencia. sí, Entonces, ahí en ese mismo grupo te pueden ver bastantes tipos, como el del trabajo, el de la mujer que dejó de trabajar por ser ama de casa y ahorita ya no la haya, o sea, dice, ya cómo voy a ganar mi dinero, ya me desactualicé, o sea, cómo empiezas a pelear por, por volverte a dar un lugar en tu propia vida, ¿no? y qué difícil, pero sabes que lo importante es darte cuenta. Te digo, es que todos, o sea, en, somos seres humanos que estamos relacionados con otros seres humanos. Entonces, en determinado momento, si nos vamos a una exageración, somos dependientes y codependientes de todas las relaciones. El asunto es hasta qué grado. Cuando ya me empieza a afectar a mí en mi autoestima, en emocionalmente, física, económicamente, ya dependo o codependo de alguien más, ¿no? Entonces, o sea, entonces, aquí no hay, no quiero etiquetar, no quiero decir quiénes son los villanos, somos seres humanos que en determinado momento, hasta dentro de las relaciones este, tóxicas hemos tenido y de todo tipo, ¿no? Ok, y cuando no quieres entrar en el círculo del dependiente y este se hace el digno, ¿qué procede? Cuando no quieres entrar En tú, esta dinámica del codependiente. O sea, ok, supongamos que yo tengo una amiga que quiere que le resuelva todo, ¿no? ajá, Y tú dices, no, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, no, ¿sabes qué? Ahorita, a lo mejor en una época que tú tenías mucho tiempo le ayudabas, pero ahora que ya no tienes, pues ya dices, ya, ¿no? O sea, ya estás grande, ¿no? Y esta persona se empieza a enojar o empieza a estar de berrinches o empieza a chantajear. ¿Qué haces con este tipo de dinámicas de que ya no quieres ser parte? O sea, es normal sentir esa culpa de que ya no eres la gran, porque empieza el chantaje de ya no eres como antes, ya no eres lo mismo de antes y cosas así que obviamente te llenan de culpa, pero ¿cómo sobrellevas estos sentimientos de ya no querer entrar en la dinámica? ok, estamos hablando de límites. Mhm. Tú ya marcas un límite hacia la otra persona que fue dependiente, porque sí lo hay, ¿no? Sí Sí. hay la clásica amiga que es muy dependiente de uno o uno mismo se vuelve dependiente de alguien más. Entonces, y se enojan de, ¿no? Como tú dices, no, ya no eres lo mismo, ya no me quieres, ya no eres mi gran amiga del alma, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque ellos están sufriendo precisamente esta pérdida, o sea, no la pueden soportar. El dependiente no puede soportar la pérdida de abandono. No, o sea, tú no me puedes fallar, ¿sabes? O sea, porque siempre estás ahí y el día que no estás, pues sí te van a tratar de generar culpa. Pero también te puedes dar cuenta que la persona tiene que crecer. Entonces, si es tu gran amiga, se va a dar cuenta de que a veces puedes estar y a veces no. Y creo que ahí es donde tenemos que platicarlo y decir, hasta aquí son los límites. No siempre pueda estar para salvarte la vida. Te apoyo, te quiero muchísimo, pero no siempre. ¿Por qué? Porque entonces estoy atrapado en algo que se llama una falsa realidad. Te lo voy a poner así. Cuando tu amiga tiene una situación y tú
estás comprometida contigo misma para hacer un trabajo, para ver una película, para leer un libro, para lo que sea, ¿no? Y no es de alta urgencia, pero sí para tu amiga es muy importante que estés. Entonces, ¿qué pasa? Vas, pero dejas de hacer cosas y entonces a ti no te genera culpa dejar de hacer lo que tenías que hacer. Mm, pues yo creo que empiezas con esta dualidad, ¿no? De, ay, sí, pero ella me necesitaba, pero ya no hice lo que yo quería hacer. Sí, pero entonces ahí no tienes límite hacia la otra persona, pero tampoco tienes límite hacia ti. Mm, ¿Me muy entiendes? bien. Entonces, es esa parte de decir, ok, marco mi límite. El marcar límites no significa que te vas a quedar sin amigos, o sin pareja, o sin tu hijo, o sin tu hija, ¿sabes? Lo importante, el poner límites es estructurar mejor tu relación. Una relación afectiva en donde hay un contrato que se habla y entonces se dice, hay momentos en donde puedo estar y hay momentos en los que no puedo estar, pero sabes que lo que yo siento por ti, este afecto es muy sincero. Entonces, cuando le puedes poner los límites y le marcas a la persona hasta dónde se pueden dar estos límites, ¿qué crees? Estás estableciendo una relación afectiva duradera. ¿Por qué? Porque las personas saben precisamente hasta dónde y eso no le va a causar una ansiedad, sino más bien va a estar tranquila. Cuando nosotros no ponemos los límites, el otro, tú mismo y al otro le generas una ansiedad y estrés. Y se van midiendo hasta dónde. O sea que este proceso de romper también obviamente bueno, esta dinámica también va a afectar al codependiente y va a dar sus patadas de ahogado y uno tiene que saber manejarlos respetando sus límites, ¿no? Así es. Muy Sí, bien. el codependiente y el dependiente se van a poner, bueno, no te quiero contar. ¿Por qué? Porque no quieren, piensan que esta relación de apego afectivo es, no se puede romper, ¿no? Y entonces exageran en cuanto a esta relación y exageran a lo que quieren del otro. Y entonces, y van a buscar sus deseos y sus intereses. Lo que yo te diría es que un buen amigo, una buena pareja siempre te va a escuchar. Y si no te va a escuchar y no pueden llegar a acuerdos, entonces chécate si realmente no tienes una relación tóxica por ahí. Ok, ok. Y ya tocamos este tema. Bueno, pero si puedo llegar, o sea, que en este proceso de desprendimiento, de ruptura, por así decirlo, ¿qué sentimientos puedo llegar a tener que sí son, ahora sí, normales durante estos procesos? O sea, es como una desintoxicación donde siento ansiedad, donde siento que necesito regresar a ese vínculo y cómo podría lidiar con esto, por ejemplo. Bueno, aquí ya estamos hablando de duelo, ¿no? Ok. Entonces, en cuanto al duelo, ¿por qué? Porque pon tú que decides terminar esa relación tóxica, ya sea yo dependiente o codependiente, ¿no? Entonces, al romper con esta relación afectiva, algo me dejaba, te decía emocional, física, y mental y económica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sí, hay una etapa de ansiedad, hay una etapa de depresión, hay una etapa de frustración enorme, ¿no? Y entonces vas a buscar, si eres una persona dependiente y no lo trabajas, no trabajas este duelo, vas a buscar una persona codependiente. Entonces, porque siempre vas a buscar que alguien te proteja y no vas a crecer. Y el codependiente, cuando tiene una relación y no se da cuenta o más bien no lo quiere trabajar, pues va a buscar a quien sobreproteger nuevamente. Entonces, o sea, no, es que, pues yo te puedo decir hasta aquellas películas de la mamá que perdió al hijo, ¿no? Y entonces se roba, por ejemplo, un hijo porque necesita, o sea, esa gran necesidad de sentir que alguien dependa de ella, ¿no? Por ejemplo, entonces, imagínate a qué grado estamos hablando y por lo tanto, sí tenemos que manejar el duelo. El coraje, la ira, la depresión, la ansiedad,
lo que es la frustración y nuestros comportamientos violentos, porque sí los van a tener. Ok, entonces prácticamente voy a vivir un duelo y tengo que respetarlo Sí. para no recaer. Y por ejemplo, recaigo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Ok, si vuelves a caer, entonces lo que tienes que darte cuenta es, estás perdiendo nuevamente tu identidad, tienes una dependencia y codependencia emocional, y entonces hay una falta total de límites y ya no puedes tomar decisiones. ¿Sabes por qué no puedes tomar decisiones? Porque las decisiones del dependiente, eh, el otro, el codependiente, le va a dar la alternativa de la decisión, pero para resolverle sus conflictos, realmente no está tomando la decisión acertada. Lo hace porque quiere que el dependiente siempre dependa de él. Entonces, otra vez, ¿y esto a qué te va a llevar? Dentro de una relación tóxica, todos tenemos sentimientos de vacío y de desesperanza. Eso es lo que vas a tener. Entonces, tendrías que recapitular y reconocer y aceptar tus propias necesidades y deseos, tener que ver, checar si pones o no pones límites y empezar de poco a poco poner los límites y obvio, desarrollar tu autonomía y confianza en ti mismo para que podamos aprender a manejar nuestras emociones de una manera saludable y por lo tanto, pues así vamos a encontrar el propósito y el significado de esa relación. Si no, pues estarías condenado nuevamente a repetir y eso te va a ir dejando cada vez más vacío. Muy bien, y bueno, seamos realistas, esto de la salud emocional y mental, aunque no es nuevo, apenas se le está dando esta importancia, ¿no? Sí. Entonces, me ha tocado ver personas que todo el tiempo reproducen este patrón. No pueden estar sin una pareja, terminan con una pareja de años y se están casando con la que sigue a los 3 meses. O sea, muchas situaciones, pues, a veces extremas, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, en zona, una vez me tocó vivir en un lugar donde, pues, una niña me preguntó que por qué mi marido no me pegaba. Ajá. O sea, ella tenía súper normalizada que se iban a madrear a su mamá, ¿no? Ajá. Y, y yo sí me saqué de onda porque dijo, o sea, ¿qué onda con esta pregunta, no? Y me dijo, oye, ¿por qué tu marido sí te deja salir? ¿Por qué tu marido te deja ponerte vestidos? Y así como de, bueno, ¿qué onda, no? Ujú. Y, y para colmo, cuando veía a esta señora, casi era de, no manches, mi esposo no me pegó, ¿será que ya no me quiere? O sea, era una Ujú. situación tan extrema que parece de caricatura y humor negro, ¿no? Pero era una realidad. Entonces, o sea, ya tener tan arraigado, entonces, imagínate esta niña cuando crezca, cómo, o sea, es su Ujú. normalidad y la va Sí. a reproducir, cómo pues, o sea, a lo mejor una relación de amigos se desarrolla poco a poco por falta de límites, una relación de pareja, tuviste la mala suerte de ser la presa de un narcisista, o sea, X, Y razón, ¿no? Pero cuando la tienes normalizada, ¿qué procede? O sea, porque es prácticamente romper con tu normalidad. Ujú. Exacto. Tienes que romper con tu normalidad. Es que, ¿cómo te puedo explicar? Em, los patrones se repiten, se aprenden, se maman, ¿no? Ujú. Entonces, como en este caso de esta niña, si ella no descubre lo que vale su valor como ser humano, pues va a buscar precisamente un patrón igual. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que estás viviendo en un patrón tóxico o en una relación tóxica, en una familia tóxica? Cuando observas a los demás. Y eso te lo da con la convivencia con los otros.
Entonces, pero Es cuando encuentras esos moldes de ruptura, ¿no? O sea, como por ejemplo ella que me pregunta, ¿por qué no te pegan? Porque sí puedes salir. así es. Y entonces la otra persona siempre va a haber alguien que te diga, oye, pero ¿qué sucede, no? ¿Por qué me dices eso? ¿No? Y entonces viene una plática y eso es lo que nos permite poder empezar a abrir los ojos. ¿Y cómo los vamos a abrir? Pues practicando con la gente que nos conoce, con las personas que están a nuestro alrededor, buscando, nos hacía un tema, algo. Mira, el ser humano presentimos y sentimos cuando algo no está bien. O sea, ¿tú crees que un hijo sí puede aprender a verlo como normal a la mamá golpeada llorando? No, porque percibe el dolor. Exacto. Y cuando es golpeado el niño, ¿crees que puede decir, esto está bien? No, porque siente su propio dolor. Así es. Entonces tendríamos que escucharnos más. El problema de lo que es la salud mental actualmente es que creo que dejamos de escucharnos, dejamos de convivir con los demás y entonces nos enfrascamos y nos encerramos con para cubrir necesidades afectivas y no importa si el otro me golpea, siempre y cuando me ame, ¿no? De Me pégame, cuide. pero no me dejes. Sí, así es, me cuida, me da dinero, me compra ropa, porque además o sea, estamos hablando que esto es un factor, digamos, a nivel de todas las culturas y de todos los patrones socioeconómicos, ¿no? Entonces, o sea, tanto de nivel bajo como en nivel alto, se da, se dan. Entonces, pues no importa que me pegue, no importa que no me deje salir con mis amigas, me va a dar siempre algo, ¿no? Me compra con algo. Emocional, física, mental, económicamente, algo me da. Muy bien, pues creo que ya estamos en los últimos 10 minutos del programa. ¡Ay, a poco! Se nos fue bien rápido, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Se me echó! Oye, y es que es un tema que, bueno, nos da para mucho. Pues es que hablar de dependencia es hablar de otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí tengo esta duda, ¿no? ¿El codependiente siempre va a ser un narcisista o puede ser cualquier persona? No, puede ser cualquier persona. Pues te puedes volver muy codependiente porque supuestamente hay un trastorno que se llama amo demasiado, ¿no? Eso me da Entonces, miedo. como amo demasiado, voy a permitir que haga y me arrastre. Y entonces le voy a resolver, porque amo demasiado. No Ay, es, no es este pensamiento de decir, ahora te friego, te amarro y ¿no? No, ajá. amo demasiado. El codependiente es porque su bandera es el amor. En eso de yo me pongo de tapete con tal de que tú seas, siempre estés conmigo. Ok. De que mi hijo sea feliz, ¿no? Supongamos, ejemplo. Así es, que mi hijo sea feliz. No importa que mi nuera me maltrate, pero mira, yo veo que mi hijo es feliz y entonces soy codependiente de esa relación tóxica, ¿no? Ajá. Obvio. Qué difícil, eh, porque a veces se rompen también lazos familiares en la búsqueda de tu bien, ¿no? Y siempre he pensado que si romper con una amistad o una relación, un en trabajo, conllevan su duelo, no me puedo, bueno, romper con un familiar, por ejemplo, la madre, el padre o un hermano que te meten el chip de que tiene algo o tienen que estar para ti ahí toda tu vida, ha de ser algo intenso, ¿no? O sea, ha de ser mucho más fuerte y de un tipo de ruptura más complicada, ¿no? Claro, claro que sí, porque, híjole, imagínate tú que siempre has sido como dependiente. Yo conozco relaciones familiares en donde a lo mejor la mamá o el papá que se divorcian y se quedan como padres solteros y se vuelve tanta
buscan que su hijo sea tan dependiente que hasta se duermen con ellos aún en la etapa de 20 años, ¿sabes? El joven o la chica ya tiene 20 años y se duerme con el papá o con la mamá porque se vuelven muy dependientes de ellos y el otro es el codependiente, la sobreprotección. Imagínate que de repente rompen con esto. Uy, no. O sea, le echan a la persona que rompe con esta relación tóxica, entonces siempre le van a echar la culpa, ¿no? Y van a generar y tratar de generar culpas para que no te puedas dar cuenta y no salgas. Porque no, por amor estás conmigo. Entonces, ¿quién te va a proteger más que yo? ¿Quién te va a amar más que yo? No va a haber en el mundo. ¿Sabes qué es lo peor? Que te la crees. Así, Que te la crees, que nadie, o sea, quedas tan distorsionada, con una imagen tan distorsionada de ti mismo, que te así la es. crees. Te la vas a comprar por mucho tiempo. El asunto es identificar, ir poniendo así. Enumera todo lo que consideres tú que puede ser una persona que está dependiendo de alguien o que seas un codependiente, ¿no? El que la resuelve. Y entonces, de acuerdo a esto, buscar como la salud mental, platicarlo, acercarte a algún especialista dentro de la salud. Muy bien. Recuerden que tenemos en las redes sociales del Viaje del Sonámbulo un pod con todas las líneas de ayuda psicológicas gratuitas de la Ciudad de México y también de México. O sea, pueden llamar sin costo alguno, acuérdense que hay muchos tipos de terapia. A lo mejor te sientes ansioso en una terapia presencial, existe la terapia por teléfono. Últimamente he visto la terapia por WhatsApp, la de correo electrónico. O sea, va a haber un procedimiento adecuado para ti y el hecho de que a lo mejor el primer psicólogo al que vayas no te guste no significa que no sea la solución. Puedes buscar otro. Así es, así es. ¿Sí? Entonces, hay muchas alternativas. Hoy estamos buscando precisamente ser mejores, una mejor versión de uno mismo, con amor para uno mismo, ¿no? Y cuando tú te amas y estás bien contigo, vas a estar bien con la otra persona. No vas a querer ser la persona que quiera controlar y vas a dar lo justo y necesario de tu amor. Pues sí. Pues ya llegamos al tiempo límite. Agradezco mucho producción y también agradezco mucho a Nick, porque sin los especialistas estos programas nada más no podrían existir y yo considero que son de demasiada ayuda. Muchas gracias. Entonces, ¿algún consejo, algunas últimas palabras que quieras para el público? Pues bueno, mi consejo sería, tú vales mucho, puedes amar y date cuenta si estás en una relación tóxica, cual sea, no estás solo. Siempre va a haber alguien a tu alrededor. Solo date tiempo para darte cuenta. Muchas gracias. Muy bien. Y pues eso vendría siendo todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Esperamos que si alguien ve que alguien, un conocido necesita esta información, por favor compártansela. Y recuerden, están todos los centros de ayuda en el Viaje del Sonámbulo, por si lo necesitan. Y eso vendría siendo todo. Hasta el próximo programa. Gracias. Les mando un beso y ya saben que cuentan conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. Besitos, chau, chau. Chao.